Dos hombres se preparan para ir a duelo. Uno es Goliat, conocido en la Biblia por ser un gigante de unos 3 metros de estatura. El otro, un joven pastor israelita, David. Es una de las historias más famosas de la Biblia. Pero detrás de la heroica leyenda subyace una historia de implacable ambición, muertes violentas, conquistas en el campo de batalla y en el dormitorio. A la larga, la búsqueda de David unirá a un pueblo, pero antes destruirá a un país. El legendario duelo de David y Goliat ocurre alrededor del año 1015 a.C., una época en la que los israelitas están en medio de una sangrienta guerra contra un despiadado enemigo, los filisteos. Han pasado más de 200 años desde que el gran comandante militar Moisés condujo por primera vez a las 12 tribus israelitas fuera de Egipto durante el Éxodo. Josué entonces continuó la campaña militar israelita e invadió con éxito la tierra prometida de Canaán. Ahora, luego de 2 siglos y miles de vidas perdidas en sangrientas batallas bíblicas, los israelitas ya no llaman a esta tierra Canaán. Ahora es su patria, Israel. Se han convertido en una de las fuerzas militares más poderosas de la región. Y por primera vez se unen bajo el mando de un rey llamado Saúl. Durante años, la guerra de Saúl contra los filisteos ha estado manchando la tierra de sangre. En un fatídico día en el valle de Elá, solo uno morirá. Pero será una muerte monumental e histórica. Los ejércitos se enfrentaban durante varios días hasta que, según la creencia antigua, Dios decidía las batallas. Luego, cada bando elegía un defensor. Los defensores se enfrentaban y el que ganara le daba la victoria a su bando. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat, en la que David se aventura hasta la planicie con su honda, apunta a Goliat y le da entre los ojos, y Goliat muere. Luego David se acerca, toma su espada y le corta la cabeza. El asesinato de Goliat por parte de David es un momento decisivo en la guerra contra los filisteos, pero lo más importante, coloca al joven pastor en un sangriento camino de intriga, engaños y paranoia, que a la larga lo catapultará hasta el trono. Uno de los aspectos más interesantes de la Biblia es que a David se le tiene en alta estima como el padre y rey de Israel. Pero si de verdad analizamos su trayectoria, en realidad es un sanguinario oportunista. Más que una figura mítica, más que una persona de gran valor, se parece más a un don de la mafia, un hombre cerrado, egoísta, que sabía lo que quería y estaba preparado para hacer cualquier cosa para lograrlo, incluyendo la traición y la muerte de su propio pueblo. Lo importante sobre el incidente de David y Goliat no es el aspecto militar, sino el político y social. Gracias al asesinato de Goliat, este joven David logra llamar la atención del gran rey guerrero, Saúl. David se convierte en héroe instantáneo. Se gana un puesto como armígero personal del rey Saúl.
Esto le da a David la oportunidad de pulir sus destrezas como soldado. Pero los sentimientos iniciales de admiración que Saúl sentía pronto se convirtieron en desconfianza y celos. Incluso desde el principio tienes la idea de que esto llevará al desastre. Al volver de la primera batalla en que David asesinó a Goliat, hay bailes en las calles y las mujeres cantan: Saúl ha asesinado a miles y David a decenas de miles. Bueno, Saúl ha vivido 20 años de cruenta guerra, mientras que David lanzó solo una piedra. Así que quizás podemos perdonar a Saúl por estar un poco celoso. Lo que le preocupaba a Saúl, y con mucha razón, era que luego de pasar tantos años creando al menos el atisbo del reino de Israel, con él como rey, le interesaba heredárselo a su hijo, y le preocupaba un poco que David hubiese hecho alianzas en la corte, porque David resultó un buen soldado. Saúl también sospecha de la estrecha amistad de David con su hijo Jonatán. Los dos jóvenes forman un vínculo fraterno dentro y fuera del campo de batalla. Saúl empieza a alarmarse porque David se está preparando para ser el heredero del trono, o en su defecto para controlar a Jonatán. Esta es la base de su ruptura con el célebre David. Para escapar de Saúl, David se retira a su tribu natal de Judá, una región al sur de Israel. Pero incluso aquí es perseguido por los esbirros de Saúl, por lo que David escapa de Israel y se une con su más grande enemigo, los filisteos. Es en este momento cuando David comienza a formar un equipo de lo que la Biblia llama hombres desesperados. En realidad son forajidos mercenarios que están del lado de los filisteos. Ahora, David no solo es un forajido, sino que realmente se convierte en un traidor de su pueblo. Pero antes de que los filisteos acepten la ayuda de David, deben convencerse de que no es un espía. Lo primero que el príncipe de Filistea va a hacer es probar la lealtad de David. ¿Y cómo pruebas la lealtad de un israelita? He llegado a creer que le ordenó a David hacer retadas en los asentamientos israelitas. El príncipe de Filistea controla el área llamada Gaza, al lado de la frontera de Judá, la tribu natal de David. Él escoge objetivos fáciles entre las aldeas israelitas. Entonces envía a David a atacarlas, y este sigue las órdenes. David se convierte en asaltante de las ciudades fronterizas entre Filistea y los reinos israelitas y reúne el botín para entregárselo al príncipe de Filistea. Aunque David y sus hombres están apostados cerca de Hebrón, la Biblia cuenta que el ejército filisteo hace una audaz redada a los israelitas en el monte Gilboa. Saúl y los israelitas ocupan el terreno más alto. Parece que pueden contener el ataque filisteo. Pero los filisteos logran cercar y envolver a los israelitas. Saúl y Jonatán están condenados. Saúl es herido varias veces. Se vuelve a su portador de espadas y dice: no me dejes con los incircuncisos, me torturarán y se burlarán de mí. Pero el portador de espadas no puede matar a su rey. Negándose ser capturado, Saúl se quita la vida. Los filisteos decapitan a Saúl y cuelgan su cuerpo en una muralla de una ciudad filistea. Desde la posición filistea, la situación no podía ser mejor.
El monarca israelita ha muerto. Israel está derrotado. Los filisteos ahora controlan todo. Pero los filisteos aún tienen un problema. Aún queda un heredero del reino de Saúl, su hijo Isbaal. Y ni él, ni el comandante en jefe Abner están dispuestos a aceptar la derrota. Isbaal y Abner cruzan el río Jordán, pero su gobierno es muy pequeño y remoto para ser una gran preocupación. Así que los filisteos lo ignoran. Sin embargo, quieren hallar un modo para controlar a los israelitas. ¿La respuesta? Convertir a David en rey. Un mensajero le cuenta a David de la muerte de Saúl. Con él lleva la corona de Saúl. Los últimos que tuvieron la corona de Saúl, y a decir verdad su cabeza, fueron los filisteos. Ahora de repente termina en manos de David. Esto hace pensar que los filisteos tenían planes para David. Con el respaldo de los filisteos, David se convierte en rey de la tribu de Judá. Pero la ambición de David es mucho mayor. No está interesado en gobernar solo como marioneta de los filisteos, sino que quiere ser el rey de todo Israel. Trae a las fuerzas de sus días como forajido hombres despiadados y expertos asesinos que eran totalmente leales a David. Trae a los llamados Gigud, que son esos 600 forajidos con los que había peleado, y los instala en todas las aldeas y pueblos de Judá. Y la razón no es solo extender el control político, sino formar una fuerza paramilitar en los territorios israelitas de hombres que respeten su voluntad. David elige a su sobrino Joab como su comandante en jefe para liderar una guerra contra el creciente ejército de Isbaal. David sabe que para convertirse en el indiscutible rey de Israel, debe eliminar todo el linaje de Saúl. Los israelitas creían que Saúl había sido designado por Dios, así que cualquier pariente consanguíneo de Saúl automáticamente era más legítimo de lo que David sería jamás, mientras estuviera vivo. Durante más de 2 años, las fuerzas de David, lideradas por Joab, se enfrentan a las tropas de Isbaal. Con cada golpe de su espada, David se acerca cada vez más a su meta suprema, la corona de Israel. Alrededor del 1004 a.C., 10 años luego de asesinar a Goliat, David libra una sangrienta guerra civil para convertirse en rey de todo Israel. El sobrino de David, Joab, lidera el ejército contra Isbaal, el hijo del fallecido rey israelita Saúl. La Biblia no especifica el número de batallas o cuánta gente perdió la vida, pero es claro el hecho de que el ejército Isbaal se llevó la peor parte. El arma de la época es la espada recta, usada para cortar, acuchillar y hundir el letal hierro en el enemigo. La lanza de madera de 1,80 m, ahora con punta de hierro, es usada para traspasar a los soldados enemigos. A la larga, los hombres de David se imponen, pero quedan por atar algunos cabos sueltos. Allí es cuando David, el don de la mafia, empieza a mostrar su verdadera cara. Como en una escena sacada del Padrino, David se convierte en rey y acaba con sus enemigos. Uno de los primeros en morir es Abner, el comandante de Isbaal. Al ver la situación, intentó desertar para el bando de David, pero Joab lo consideraba una amenaza. Joab es el consejero, el autor material. Lo hizo porque era lo correcto, al menos si hablamos de políticas estratégicas. Entonces, una noche, Isbaal es asesinado mientras duerme. Cuando los asesinos se presentan ante David con la cabeza de Isbaal, el rey de Israel los mata. Desde el punto de vista siciliano, si uno ordena el asesinato de una persona, la mejor manera de demostrar que no se estuvo involucrado es eliminando a los sicarios. Y los mató tan pronto entraron por la puerta. David armó todo un teatro sobre cuán horrible había sido la muerte de Isbaal, pero
Obviamente, ¿quién se beneficia más con la muerte de Isbaal? David. La Biblia nunca culpa a David de la muerte de Isbaal, pero lógicamente, ¿quién más pudo haberlo hecho? En un espeluznante acto final diseñado para asegurar su posición como rey de Israel, David ordena la ejecución de los últimos herederos consanguíneos restantes del trono, los 7 nietos de Saúl. David manda a crucificarlos y colocarlos bajo el sol, donde todos mueren. Y con ese acto, ya no quedan pretendientes legales al trono. David nunca será culpado por ninguno de los asesinatos. David asegura el trono de Israel, pero sus ambiciones ahora son mayores. Quiere expandir a Israel y convertirlo en imperio. En verdad, David llega al poder porque es el más fuerte de la comarca. Es el más ambicioso de todos. Es el hombre que no tiene límites para favorecer sus intereses. Su ascenso al poder es sangriento. Y lo que sucede luego es que su régimen es igualmente sangriento para conservar el poder. La primera orden de David fue eximirse de cualquier obligación. Traiciona a los filisteos que lo ayudaron a ascender al poder. En una serie de sangrientas batallas, los derrota y los somete. Luego de esta derrota, los soldados filisteos pelearán para el ejército de David. Y le proporcionarán su más preciada arma, el carro de guerra. El carro filisteo de la época es tirado por 2 caballos y generalmente carga a 2 hombres, el conductor y el arquero. Este último debe ser muy habilidoso para hacer disparos precisos mientras viaja a 16 kilómetros por hora sobre superficies desiguales. La plataforma de madera está diseñada en forma de D, con el eje ubicado en el medio de la plataforma de transporte, asegurando la estabilidad y añadiéndole fuerza al carro. Con un ejército que ahora llega a los 8 o 10 mil soldados, David captura la ciudad de Jerusalén, donde se establece la primera capital de Israel. Observa a su alrededor y ¿qué ve? ¿Qué ven los reyes cuando están en el poder? Amenazas. Y mira hacia el este, y allí en la frontera de lo que hoy en día es Jordania moderna o Valle del Jordán, hay 3 estados que representan amenazas económicas y estratégicas. Amón, Moab y Edom, que es el primero en la lista de David. La verdadera razón por la que lo quiere es la economía. Hay grandes minas de hierro y aluminio en Edom, que se encuentran al otro lado de lo que llamamos el Camino del Rey. El Camino del Rey conecta Siria y Egipto. David quiere tener libre acceso a esta importante ruta comercial, así que actúa para apoderarse de Edom a la fuerza. David se mueve muy rápidamente para atraer a Edom a la órbita israelita y lo hace con mucha brutalidad. David ordena la total exterminación de la población masculina de los edomitas. Los niños y las mujeres son vendidos y convertidos en esclavos. El gobierno es desmantelado. Y Edom deja de existir y es anexado a Israel. La brutal matanza en Edom es un poderoso mensaje para cualquiera que pudiera considerar la represalia. Pero la carnicería de David apenas ha comenzado. El próximo en su lista es Moab. Tras lograr la conquista de Edom, destruyó su población, pero se adueñó de sus recursos económicos. Ahora, habiendo acortado
el camino del rey, el estado limítrofe con Edom, Moab parece ser una amenaza para contener esos recursos. Es un cuento viejo en la historia, en el que un país que fue estado colchón, en cierto momento, de pronto se convierte en amenaza y tiene que ser neutralizado. Es la primera teoría dominó de la historia. David sabe que Moab no es una verdadera amenaza militar para Israel, pues está en el extremo más alejado del Mar Muerto, pero no quiere arriesgarse. Y de nuevo demuestra ser despiadado. David envía el ejército contra Moab y actúa muy rápido. En términos numéricos hubiese ganado, pero aquí hallamos una interesante descripción de cómo se enfrentó con ellos. También derrotó a los moabitas y los midió con cordel, los hizo tenderse en el suelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. La Biblia dice que todos los cautivos en edad de servicio militar eran tendidos en 3 filas. Los soldados se colocaban entre 2 de las filas y los pasaban a todos por el filo de la espada, es decir, eran decapitados. Por segunda vez, David masacra a sus vecinos y no les permite alzarse en su contra. Pero David está a punto de enfrentarse al competidor más potente de Israel en la región. Más sangre está a punto de derramarse en la Tierra Santa. Alrededor del año 1000 a.C., el ejército israelita del rey David está en pie de guerra. Ya acabaron con los moabitas y los edomitas. Ahora, David lidera casi 10.000 soldados hacia el norte. Tras la conquista de Edom y Moab, David naturalmente fija su atención en el estado restante, que compite con Israel por sus intereses en el valle del Jordán. Son los amonitas, cuya capital es Rabá, que es la moderna Amán. Amón es el último, pero el más importante de los 3 estados orientales limítrofes que David busca conquistar. Es el principal competidor de Israel en cuanto a influencia regional. Para entender qué pasó en Rabá hay que comprender el contexto político. Los